Entonces, este fue el primer ejercicio de la evaluación en la que teníamos que sumar estos ángulos. Entonces, aquí pues aprovechamos el ángulo, colocamos los dos ángulos debajo y realizamos la resta. 35 más 42 más 15 daría 92. Como nos pasamos de 60, le restamos 60, nos quedan 32 y esa unidad o esos 60 segundos que restamos se convirtieron en un minuto. Ahora realizamos la suma de los minutos, nos dieron 133 minutos. Como nos pasamos de 120, es decir, de 2 grados, entonces descontamos 120 minutos que corresponden a 2 grados y los pasamos a la otra columna. Y aquí nos quedarían 13 minutos. Y sumamos la columna de minutos, nos quedarían 240, por lo tanto, la suma total sería de 240, 13 minutos, 32 segundos. El segundo punto era una resta, pero como el minuendo es mayor, el minuendo es menor que el sustraendo, entonces tenemos que invertir la resta, ¿no? Invertimos los ángulos. Entonces quedaría 181, 1443 menos 57, 56, 12. Realizamos resta común y corriente, 43 menos 12 da 31. Al 14 no le puedo restar 56, por lo tanto vamos donde el vecino que nos preste 1 grado y él se convierte en 180 grados, por lo tanto tendríamos 74 minutos para hacer la resta. 74 menos 56 nos quedarían 18. Y por último, ahora sí podemos hacer la resta de los grados. 180 grados menos 57 grados darían 123. Recordamos que en ese caso el ángulo ya nos queda negativo porque hicimos o invertimos los dos ángulos para poder hacer la resta. ¿Ok? El tercero decía, el área de un triángulo equilátero que tiene perímetro 7,2 es de... Entonces, lo primero, me dice que es un triángulo equilátero, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero? Chicos, Que todos los lados son iguales. todos los lados son iguales. Eso significaría que ¿cuánto mide cada lado? O sea que si tenemos que todos los lados son iguales, significa que este lado más este lado más este lado me tiene que dar 7,2. Es decir, x más x más x me tienen que dar 7,2 centímetros, 7,2 metros en este caso. X más x más x es lo mismo que 3x. O sea que 3x tienen que dar 7,2. Pasamos el 3 que está multiplicando a dividir y me quedaría que cada lado mide 2,4 metros. ¿Listo? Sin embargo, todavía no puedo calcular el área porque recuerden que el área se calcula como base, que sería uno de los lados, por la altura dividido entre 2. La base sí es los 2,4. 2,4. El problema es la altura. La altura no la conozco. Pero nosotros vimos por allá una formulita que nos permitía calcular la altura de un triángulo, de cualquier triángulo. Les recuerdo que esa fórmula de altura decía que la altura era igual a la raíz cuadrada de el lado A más el lado B más el lado C multiplicado por el lado A más el lado B menos el lado C multiplicado por el lado A menos el lado B más el lado C multiplicado por menos el lado A más el lado B más el lado C. Todo dividido. Uy. Todo dividido. ¿Alguien me acuerda que era dividido entre qué?
¿Nadie se acuerda dividido entre qué? Ay, 2 veces la base. En este caso, como los lados son, o el triángulo es equilátero, es decir, que todos los lados miden lo mismo, significa que el lado B mide lo mismo que el lado C, ¿cierto? Por lo tanto, si miden lo mismo y uno es positivo y el otro es negativo, lo puedo cancelar. Aquí pasaría lo mismo. Tengo un lado que es positivo y el otro lado que es negativo, lo puedo cancelar. Y aquí pasa lo mismo. Tengo un lado que es positivo y el otro es negativo, lo puedo cancelar. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? El lado A más el lado B más el lado C, pues es la suma nuevamente de esto de acá, miren. Es la suma nuevamente de los tres lados. Por lo tanto, eso me quedaría raíz de 7.2 multiplicado por, en el primer paréntesis o en el segundo paréntesis solamente me queda un lado, que es de 2,4. En el segundo paréntesis me vuelve a quedar 2,4. Y lo mismo en el tercer paréntesis, 2,4. No, casi no cabe eso ahí. Y todo dividido entre 2 multiplicado por la base, que vuelve a ser 2,4. Y con la solución de esa raíz ya podemos calcular o podemos tener nuestra altura. ¿Ok? Vamos a verlo, ¿cuánto daría? Raíz de 7.2 por 2.4 por 2.4 por 2.4. ¿Ok? Y todo sobre 2 por 2.4. Eso me daría que la altura es de 2.078. 2,078. Y ahora sí, bueno, aquí me falta este 2. Y ahora sí puedo calcular el área, que es lo que me están pidiendo. 2,4 multiplicado por 2,078 y todo dividido entre 2. Y ese resultado daba 2.4936. Como esto está dado en metros, recuerden que el área se debe dar en unidades al cuadrado. ¿Vale? El siguiente ejercicio decía que el perímetro de un cuadrado, que calculara el perímetro de un cuadrado que tiene un área de 1.44. Entonces, el perímetro de un cuadrado se calcula como 4 veces el lado, ¿cierto? No tenemos el lado, pero sí tenemos el área. Me dice que el área mide, que el área de un cuadrado, recordamos que se calcula como L elevado al cuadrado. Si reemplazamos, me quedaría que 1.44 es igual a L elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si sacamos, sacamos raíz cuadrada para obtener L, entonces L sería igual a la raíz cuadrada de 1.44 y la raíz de 1.44 es 1,2. Ahora sí, si ya tenemos el valor del lado, entonces podemos calcular el perímetro. El perímetro sería igual a 4 por 1.2 y esto me daría 4.8. El perímetro es de 4.8. Como está dado en metros, las longitudes están en metros, entonces esto me quedaría perímetro igual a 4.8 metros. El siguiente ejercicio decía que tocaba calcular el área de esta figura. Esta figura
debemos entender la que es la combinación de otras dos figuras. Esto corresponde a un cuadrado, a un rectángulo mejor, a un rectángulo. Voy a hacerlo por aquí con la herramienta. Esto es un rectángulo, ¿cierto? Pero no es un rectángulo completo, es un rectángulo que se le han quitado, dos pedazos, dos medias circunferencias. Eso es lo que tenemos ahí, un rectángulo al que se le han quitado dos medias circunferencias. Dos medias circunferencias es una circunferencia, o sea que puedo entender que el área de la figura corresponde al área de un rectángulo menos el área de una circunferencia. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, esa circunferencia se ha quitado mitad de un lado y mitad del otro, pero a la larga es una circunferencia completa. Entonces, el área de un rectángulo se calcula como base multiplicado por altura, menos el área de una circunferencia que se calcula como pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Recordamos que el radio sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿no? Es decir, la mitad de ese lado. Si ese lado mide 4, si el lado mide 4, pues la mitad serían 2. Es decir, que el radio de esa circunferencia es de 2. Ahora sí, pues reemplazamos. Me dice que la base es de 8 multiplicado por la altura, que es de 4, menos pi multiplicado por el radio, que vale 2, elevado al cuadrado. Y eso lo podemos hacer en una sola operación. 8 por 4 menos pi por el radio, es decir, por 2 elevado al cuadrado. Y eso me daría 19.43. 19,43. En este caso las unidades están dadas en centímetros, por lo tanto unidades de área siempre serán elevadas al cuadrado. Aparecía que un bombero cuenta con una escalera de 13 metros para llegar a una ventana que está a 12 metros de altura. La distancia a la que debe apoyar la escalera de la pared debe ser de. En el ejercicio aparecía un gráfico donde mostraba cómo era, que ahí estaba el edificio, ¿cierto? Y lógicamente, para que yo pueda colocar la escalera toca colocarla de esta forma, ¿cierto? Por aquí es donde tiene que medir los 12 y la escalera que dice que mide 13. 13 metros de longitud de la escalera y 12 metros de altura del edificio. Lo que se está preguntando es a qué distancia se tiene que apoyar esto de acá. Es decir, se está preguntando por esta distancia. ¿Listo? Si nosotros recordamos, pues aquí lo que se nos acaba de formar es un triángulo rectángulo. Y lo que tenemos es que hallar la longitud de ese cateto. Aplicando Pitágoras, recordamos que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. La hipotenusa dice que mide 13, entonces serían 13 al cuadrado, es igual a un cateto, digamos que es el que conocemos, 12 al cuadrado más el otro cateto, que es el que tenemos que hallar, elevado al cuadrado. Si solucionamos, o si quieren, ustedes pueden pasar este 12, solucionemos. 13 al cuadrado, ¿cuánto es, chicos? ¿Nadie que recuerde? 169. 12 al cuadrado son 144. Y eso más el otro cateto elevado al cuadrado. El 144 que está sumando lo paso a restar y me quedarían 25. Es igual a este cateto al cuadrado.
Y ahora sacamos raíz para hallar el valor del cateto. O sea que el cateto es igual a la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y podemos concluir que la escalera debe estar a 5 metros de la pared. ¿Ok?